¿Sabías que uno de los actores más famosos del mundo vivió en una camioneta con su familia durante años? Que antes de hacer reír a millones, se iba a dormir llorando de hambre y frustración. La mayoría de la gente lo conoce por sus películas, por su comedia exagerada, sus caras imposibles, su energía sin límites. Pero pocos saben lo que hay detrás. La historia real, la parte que no aparece en la alfombra roja. Antes de convertirse en una superestrella de Hollywood, era solo un chico pobre, invisible para el mundo, pero con una imaginación más grande que sus problemas. Dormía en una furgoneta. Su padre perdió el trabajo, y él, siendo apenas un adolescente, tuvo que dejar la escuela para limpiar pisos con su familia. No era gracioso, no era famoso, solo era alguien con un sueño enorme, y cero garantías de lograrlo. Y lo que hizo para cambiar su vida es tan increíble, que parece una película, pero es 100% real. En este vídeo vas a conocer la historia completa, cómo pasó del dolor a la transformación, de las lágrimas a la risa, del fondo al éxito. Quédate hasta el final, porque su historia no solo inspira, te puede cambiar la forma en la que ves tus propios obstáculos. Nació en Newmarket, Canadá, en una familia trabajadora. Su padre era contador y músico frustrado. Su madre luchaba con problemas de salud crónicos. Desde chico, creció rodeado de amor, pero también de estrés constante por el dinero. No eran pobres al principio, pero siempre estaban al borde. Pagos atrasados, deudas, miedo de perderlo todo. Él no entendía del todo lo que pasaba, pero lo sentía en el ambiente. Había tensión, siempre. Y yo lo notaba, aunque no me lo dijeran. A los 12 años, ese miedo se volvió realidad. Su padre fue despedido, sin ingreso estable, sin ahorros, sin red. La familia entera cayó en picada. Tuvieron que abandonar su casa y mudarse a un pequeño camión Volkswagen, una furgoneta. Y ahí, vivieron todos juntos, apilados, sin privacidad, sin baño, sobreviviendo como podían. El adolescente que soñaba con ser comediante tuvo que dejar la escuela y empezar a limpiar pisos en una fábrica junto a su hermano. Turnos duros, fríos, noches eternas. Había días en los que no sabíamos si íbamos a cenar, nos dormíamos con hambre, pero lo más duro era ver a mi papá sentirse fracasado. Admiraba profundamente a su padre. Verlo roto fue una herida emocional que no se sacaría jamás, y fue en ese dolor donde empezó a gestarse su energía. Mientras otros se rendían, él empezó a canalizar todo eso en su imaginación, en crear personajes, en hacer reír a sus padres para que olvidaran el sufrimiento, aunque fuera por unos segundos. Y ahí, sin saberlo, nació un talento que cambiaría su vida y la de millones. Dormir en una camioneta puede sonar como una aventura, pero cuando es tu única casa, deja de ser emocionante. Las noches eran frías, no había calefacción, el techo goteaba cuando llovía, y lo peor, no había privacidad, ninguna. Eran 4 personas, encerradas en un espacio tan pequeño que tenían que turnarse para estirarse a dormir. Cada noche era una batalla por encontrar comodidad. Cada mañana, una nueva incertidumbre. El joven que soñaba con hacer reír al mundo se iba a la cama mirando el techo de chapa, preguntándose si algún día su vida iba a cambiar. No había promesas, no había salidas rápidas, solo aguante. Mientras los demás chicos iban al cine, él limpiaba pisos. Mientras otros soñaban con vacaciones, él solo quería una ducha caliente. El camión no tenía baño, ni cocina. Comían lo que podían, cuando podían. Recuerdo que me sentía como un fracaso incluso antes de empezar. Era como si el mundo me hubiera dicho, esto es lo que te toca, y yo no podía hacer nada. Pero en esa oscuridad, algo comenzó a crecer, una semilla, una idea que no podía apagar ni el frío ni el hambre. Usaba su imaginación como refugio, inventaba personajes, imitaciones, voces. Y cada vez que lograba hacer reír a su madre enferma, o a su padre deprimido, sentía que tenía un superpoder. Ahí entendió algo. Quizás su risa no iba a cambiar el mundo, pero sí podía empezar por su familia. Y eso, para él, ya era un motivo para seguir. La mayoría de los chicos juega a superhéroes. Él jugaba a ser todos los personajes del mundo, para escapar del suyo. En medio del dolor, la incertidumbre y la frustración, encontró una salida inesperada, la comedia. No tenía nada, pero tenía algo que no podían quitarle, una imaginación desbordante. Se miraba al espejo durante horas, hacía ruidos, caras, voces, imitaba a profesores, a personajes, a animales. Todo lo que veía, lo convertía en humor. Era su forma de sobrevivir. A veces me encerraba solo y hablaba frente al espejo durante horas. No sabía si me estaba volviendo loco, o si estaba descubriendo algo. Y sí, estaba descubriendo algo. Una capacidad única de transformar dolor en risa. Para su familia, era una chispa, una pausa en medio del caos. El único momento del día donde todos podían sonreír, aunque fuera por segundos. Él no sabía si algún día iba a ser actor, pero sabía que cada risa que sacaba en casa, valía oro. En la escuela no era el mejor, en lo académico, no destacaba, pero en cada recreo, se convertía en el centro. El chico raro que hacía reír a todos.
Algunos lo admiraban, otros se burlaban, pero él no paraba, no podía. El humor ya era parte de su identidad. Usó el humor como escudo, como armadura contra la tristeza, y sin saberlo, empezó a construir una herramienta que más adelante lo llevaría al éxito. Esa etapa fue la semilla de todo lo que vino después. No había escenario, pero había público. No había dinero, pero había propósito. Y en cada risa que provocaba, sentía que su vida tenía sentido. Había algo que el joven actor nunca había perdido, la fe. Una fe rara, irracional, que nadie más entendía. Ni siquiera él sabía de dónde venía, pero la tenía. Un día, se subió a su auto, manejó hasta lo alto de una colina en Los Ángeles, y se quedó ahí, mirando la ciudad, los estudios, los carteles, pensando en un futuro que no existía, pero que él ya veía. Tomó su billetera, sacó una hoja de papel, y escribió algo que parecía ridículo. Un cheque por $10 millones, a nombre de Jim Carrey, por servicios de actuación, a cobrar en 1995. Lo firmó, lo dobló, y lo guardó en su billetera como si fuera real. No era magia, era enfoque. Todos los días lo veía y me decía, todavía no, pero un día sí. Ese cheque lo acompañó por años, mientras seguía comiendo poco, mientras los castings le cerraban la puerta, mientras la frustración se le metía en la piel, pero nunca lo sacó de la billetera, porque para él, ese papel no era un chiste, era una promesa de que valía la pena seguir, que no estaba haciendo todo esto en vano, que un día, la realidad se iba a poner al día con su visión. En 1994, filmó The Mask, Dumb and Dumber y Ace Ventura. Ese año, le pagaron exactamente $10 millones por una de esas películas. Y entonces, sacó el cheque, lo miró, y lloró, no por el dinero, sino porque demostró que su imaginación no era una locura, era una herramienta. Con el cheque en la billetera y la visión en la cabeza, empezó a moverse, casting tras casting, horas de espera, meses sin respuesta, y siempre lo mismo, sos muy raro, no te entendemos, eso que haces, no va a funcionar. La industria no sabía qué hacer con él, demasiado exagerado, demasiado excéntrico, demasiado diferente, pero lo que otros veían como una debilidad, él sabía que era su mayor poder, solo que todavía nadie lo veía. A veces dormía en el auto después de un casting fallido, a veces se miraba al espejo y dudaba, a veces pensaba, ¿y si nunca pasa? Pero no se detuvo, porque ya no se trataba solo de actuar, se trataba de demostrar que era posible construir un camino, incluso cuando todos te dicen que no existe. Me reí en todos los rechazos, no por arrogancia, sino porque si me quebraba ahí, nunca iba a llegar. Y entonces, después de tantos no, alguien dijo sí, y todo cambió. Jim no es solo un actor, es prueba viviente de que la imaginación puede ser más fuerte que la realidad, de que reírse también es una forma de sanar. Vivió en una camioneta, limpiaba pisos, pasó hambre, se sintió invisible, y aún así, eligió creer en algo que no veía, creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía, creer que podía construir un mundo diferente al que lo rodeaba. No importa que oscuro esté todo, si te aferras a tu visión, podés llegar. No se trató solo de actuar, se trató de resistir, de reinventarse, de transformar el dolor en propósito. Y eso es lo que te quiero dejar hoy. Tal vez vos también tenés un sueño que parece imposible. Tal vez tu situación hoy se ve como un callejón sin salida. Pero si él lo hizo desde la nada, vos también podés. No igual, a tu manera, pero podés. Y si este vídeo te inspiró, suscríbete a Positivamente, donde cada historia te ayuda a convertirte en tu mejor versión, porque no estás solo, y tu historia todavía se está escribiendo.